Bueno, ¿usted sabía que la radiación solar y el viento podrían ser un beneficio para las energías renovables en la península de Yucatán? Pues bueno, para ello vamos a hacer enlace con el experto, quien es Osvaldo Rodríguez Hernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Qué gusto saludarte de nueva cuenta, Osvaldo. Muy buenas tardes. Igualmente, para mí es un gusto estar contigo, Stephanie, y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, pues para que nos platiques también estos avances. Ayer hablábamos pues sobre los estudios que se han venido realizando también en la península de Yucatán, que sin duda pues es primordial, sobre todo por estos apagones que estuvimos viendo a lo largo del año pasado por las altas temperaturas. Entonces, platícanos acerca de lo que se ha estudiado en la península de Yucatán. Claro, recientemente la península de Yucatán nos ha llamado la atención precisamente por este fenómeno, el fenómeno de los famosos apagones. Sin embargo, algunos estudios que nosotros habíamos hecho con anterioridad, que resulta que hay un buen potencial para generar electricidad con el viento en la región, en esta región entre Campeche y Mérida, ¿no? En las costas, en toda esa zona hay un muy buen potencial eólico para generación eléctrica. La pregunta que nos nació con un estudiante de doctorado, el doctor Canula, a quien le mando un saludo, es hacer una propuesta de cuántos aerogeneradores y cuántos módulos fotovoltaicos serían necesarios para poder abastecer el 50% de la demanda eléctrica en la península de Yucatán. Entonces, lo que hicimos fue tomar alguna información de la demanda eléctrica que está reportada en el SENACE. Estuvimos trabajando con esos datos. Nosotros sí armamos una propuesta de instalar un campo eólico de 155 aerogeneradores frente a las costas de la península de Yucatán y poner distribuidas en la península de Yucatán eh, 1,5 millones de módulos fotovoltaicos distribuidos en la península. Y ahorita voy a platicarles un poquito sobre los números. Y resulta que con esos números nosotros podemos abastecer entre un 50 y un 80% de la demanda eléctrica en la península de Yucatán solo con energías renovables. Entonces, nos parece que si bien la península de Yucatán lo visualizamos en un contexto de dónde está situada en el sistema eléctrico nacional, hay una restricción sobre cómo puede fluir la energía, ¿no? Que necesitas poner entonces una planta de generación extra para poder abastecer. Pero, pues resulta que también la península tiene viento, tiene buen sol, y entonces podemos tener una alta generación, como estas altas generaciones que vemos en las noticias, ¿no? En Europa, en donde Alemania alcanzó, bueno, en la península de Yucatán es posible que también nosotros alcancemos esos niveles de generación en algunos momentos del año. Y eso es lo que nosotros hemos estudiado recientemente en la península de Yucatán. Ok, ¿existe el espacio para poder poner todos estos, este campo eólico? El campo eólico de 150 aerogeneradores, sí. En mar adentro, países que ya han hecho estos desarrollos eólicos en mar adentro, 150 aerogeneradores es un tamaño típico, por así decirlo, ¿no? A nivel mundial. Si hablamos de Entonces, los aerogeneradores, para que lo pueda entender bien la audiencia, esto es como lo que exacto, hemos visto que está, y hablábamos en el episodio pasado sobre la carretera hacia Puerto Morelos, ¿no? Esta estructura grande. exactamente. Sí, sí, ese aparato que está justo antes de llegar al centro de convenciones saliendo del aeropuerto, ahí hay un aerogenerador, así se llaman esos aparatos. Algunas personas los conocen como molinos de viento. Los molinos de viento serían como los abuelitos de los aerogeneradores. Y estos aerogeneradores, ponerlos en el mar, se ha hecho a nivel mundial, vamos, no es una experiencia nueva. Hay empresas que ya los instalan. Eh, y el número, pues no es un número descabellado, es un número que podría desarrollarse. También pensando en que estos campos eólicos se pueden instalar más o menos rápido. Y ahora en el tema de los aerogeneradores, ¿no? ¿Hay posibilidades de espacio? Sí. Sobre el tema del 1,5 millones, que parecería un número muy, muy loco. El número de 1,5 millones lo sacamos de contar el número de casas. En realidad fue el número de habitantes en la península de en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche.
Entonces supusimos que hay 4 personas por casa y en cada casa ponemos 1 kilowatt instalado. Entonces, en realidad lo que necesitamos es 1 millón y tantos de kilowatts instalados. Es como poner un modulito en cada casa. Eso es lo que se necesita para llegar al 50% de la demanda eléctrica. Espacio, pues sí, o sea, se puede poner. ¿Cuánto estamos hablando de espacio? Pues estaríamos hablando tal vez de un área de 2 metros por 2 metros en cada casa. Eso es lo que se necesitaría. Y aquí con un juego, ¿no? O sea, hicimos un cálculo muy rápido pensando en un kilowatt por casa de módulos fotovoltaicos, pero a lo mejor se podrían poner campos solares más grandes, a lo mejor las escuelas podrían tener mayores capacidades instaladas, a lo mejor los edificios gubernamentales podrían abastecer más. La gran virtud que tiene la península de Yucatán, aparte del hermoso lugar en donde está colocado, es la radiación solar. Y la radiación solar es una fuente de energía. Y seguramente lo que nos dirán es, bueno, oye, pero ¿qué va a pasar con la demanda cuando se necesita la energía eléctrica? No necesariamente es cuando se genera, es decir, en la noche no hay electricidad, ¿no? Porque estos módulos no generan. El estudio que nosotros presentamos en este lugar en particular es porque estas dos fuentes de energía se complementan. Cuando no hay viento, hay sol. Y cuando hay sol, no hay viento. Entonces, esa es la gran virtud que tienen estas fuentes renovables, que se complementan. Y así como ahora en la península hay más regiones en la República, pero entonces le da un extra a este estudio porque este tema de la intermitencia o de la variabilidad de la demanda, pues en realidad ambas fuentes se convierten, cuando las sumas, se convierten en algo un poco más estable, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que haría falta para poder detonarlo? Am, yo creo que hay muchas aristas en esta pregunta. La primera sería el, las personas. O sea, necesitamos personas con un desarrollo tecnológico, lo que comentábamos el día de ayer, pues es personas que tengan un alto conocimiento técnico para identificar estas respuestas. Aquí hay una propuesta. Promover este tipo de estudios, ¿no? Estos cálculos los hemos hecho en el papel. Hay un conjunto de argumentos que necesitan ser validados, pero pues si hay el interés, ¿no? De promover estas tecnologías, convertirse líderes, o sea, convertir a México en un líder en la transición energética en América Latina, podríamos serlo. Hay que promover estas capacidades, este tipo de estudios y llevarlo, una propuesta sería llevar un sitio de prueba, validar esto, tener esta validación y entonces hacer el desarrollo y generar, me parece que lo más importante sería es la política pública, ¿no? O sea, una política pública que diga, si tú pones un modulito en tu casa, estarás ayudando a la transición energética y entonces pues ayudas a reducir la demanda, porque tu mayor demanda va a ser cuando haga más calor y cuando hace más calor es cuando hay más radiación. Entonces, estas soluciones como muy ad hoc son las que hay que construir. Esa es la tarea más complicada. Las tecnologías ahí están. Ya vimos que sí se puede. Hay que, hay que diseñar la política pública, hay que promover la política pública, hay que tener personas que acompañen el proceso. Entonces, es una tarea que requiere, tiene muchas aristas, ¿no? Ya llevarlas a un proceso muy, muy técnico, o más bien ya práctico social, ¿no? De no hacerlo o aplicar este tipo de proyectos en un corto plazo, vamos a seguir viéndonos comprometidos y serán más comunes los apagones. Pues podremos ir a la siguiente solución. La siguiente solución podría usar una generación convencional que va a seguir contaminando y va a seguir promoviendo cambio climático. Entonces, puede ser una solución en el corto plazo, pero el cambio climático es un fenómeno de largo plazo y muy largo plazo. Seguramente pasaremos 2, 3 generaciones para ver estos efectos muy, muy marcados, ¿no? Sin embargo, esta idea del desarrollo sustentable es tener esa sensibilidad de que la decisión que tú tomes ahorita como tomador de decisión va a impactar a las futuras generaciones y esa es la esencia del desarrollo sustentable,
que tengas los recursos para resolver tus necesidades sin comprometer el de futuras generaciones. Entonces, puede ser una solución a corto plazo, claro, puede ser una solución a corto plazo, pero una solución de mucho mayor impacto y trascendencia sería basarlas en estas fuentes de generación, ¿no? Renovables. Sin duda. Bueno, y aprovechando ya el tiempo que tenemos y la experiencia que también tiene usted en la península de Yucatán, este aerogenerador que nosotros tenemos en la carretera del que hablábamos, ¿funciona? Eh, sí, a ver, el aerogenerador que está puesto, que está instalado ahí en la península, se instaló con motivo de una COP y es promover estas acciones de sustentabilidad. ¿Es el mejor sitio para instalarlo? No necesariamente. Y ponerlo en un lugar en donde no necesariamente tiene las mejores condiciones de viento, pues sería como poner un módulo fotovoltaico en la sombra. Pues no está hecho. A veces le pegará el sol y entonces a veces generará, ¿no? Precisamente este tema de transición energética es dar este nivel de profesionalismo, esa solución en ingeniería de alto valor que te permita validar que estas fuentes son confiables, ¿no? La región es virtuosa en el viento, sí, tal vez el tipo de tecnología es un poco más grande de lo que se necesitaba, pero ese mismo aerogenerador instalado del otro lado de la península seguro generará una buena cantidad de energía y seguramente de ese lado de la península que hablo de Campeche, Mérida, hay muchos desarrollos eólicos, ¿no? Sí, creo que ya han avanzado un poco más en comparación con Quintana Roo, que bueno, ya también está haciendo algunos esfuerzos, incluso se hablan de algunas inversiones para poder tener energía eólica, creo, en Cozumel, ¿no? Que sería un paso que está proyectado para este 2025. Que sin duda, ¿no? Porque la parte externa de la isla, hacia el Caribe, tiene un muy buen potencial de viento, ¿no? Entonces, claro, la gran virtud y el gran beneficio de estas fuentes es que son bastante nobles porque tú tienes que hacer soluciones ad hoc, ¿no? Puedes solucionar cualquier cosa, sí, las soluciones ad hoc sí. El problema es que requiere un poquito más de arrastrar el lápiz, ¿no? Para ser creativo, suficientemente creativo para proponer estas soluciones. Sin duda. Y solamente para preguntarle, ¿el estudio que ustedes realizaron ya está abierto al público? ¿Lo podemos leer cualquiera o se ha presentado solamente a investigadores y autoridades? Está publicado ya en un journal científico. Es accesible, sí. Tal vez un compromiso que puedo dejar aquí es hacer una nota en donde platique todo esto que estamos haciendo en un documento que se pueda compartir. Eso tal vez es lo que me haga un poco de falta, pero sí, el documento está disponible y es público, ¿no? Perfecto. Y por si alguien también está interesado en conocer un poco más acerca de este proyecto tan interesante que hoy nos has comentado, pues te agradezco mucho el tiempo y toda la información acerca pues de un tema que sin duda es importante y que también está en la agenda de México. Muchas Ah, gracias. al contrario, muchas gracias por invitarme y estoy a las órdenes para platicar de estos temas en el momento que ustedes lo necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos platicando con Osvaldo Rodríguez Hernández, quien es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial. No se vaya.